¿Te gustaría ver cómo en un pueblo una serie de eventos jodidamente raros terminan por liberar mujeres zombies, al diablo tratando de comprar a Elvis Presley y a Paul Walker todo grifo y violento intentando recuperar $20 Alton se queja con Johnson acerca de una figura de Santa Claus de piel oscura que dejó frente a su tienda. ¡Empezamos fuerte! Es primavera, muy lejos de las festividades navideñas, y Johnson ni siquiera trabaja allí, por lo que Alton cree que no debería dejar sus cosas en ese lugar. De repente, Vernon entra sosteniendo una escopeta. Los hombres levantan las manos en señal de rendición, pero Vernon les asegura que solo está allí para empeñar su arma. ¡Ay, babosa, me asustas! Alton lo regaña por asustarlos y acto seguido le ofrece solo $20 por la escopeta. Aunque intentan negociar, Vernon termina aceptando el dinero. Mientras tanto, Road Dogg, o Walker, se me hace más fácil decir Walker, carajo, espera en un campo, está todo marihuano. Y Walker le comenta que ha estado alucinando desde que consumieron polvo de hornear desde hace 3 días. Incluso dice haber visto a Elvis Presley en el camino al campo. Randy lo tranquiliza, sin embargo, Walker alucina con que el capote de su coche está en llamas. En ese momento, Vernon llega y le dice: Buenas noches. Le comenta que tuvo que empeñar su escopeta para conseguir dinero para gasolina, lo que enfurece a Walker ya que necesitaban el arma para robar a Stanley. Vernon argumenta que pueden enfrentarse a Stanley sin arma, pero Walker señala que su objetivo tiene una fábrica de harina, por lo que probablemente está armado y paranoico. De repente, un coche atropella a Vernon. Randy, quien conducía, baja del vehículo acusándolo de robarle $80. Walker defiende a Vernon señalando que no pudo haber robado el dinero si acababa de empeñar su arma por gasolina. Randy insiste en que Lamar vio a Vernon robar, pero Walker recuerda que Lamar siempre miente. En medio de la discusión, revisan que Vernon aún está vivo, pero Randy se niega a llevarlo al hospital para no meterse en problemas. En su lugar, sugiere que vayan con Lamar a recuperar el dinero. Mientras tanto, Lamar observa una entrevista en las noticias de Ricky, un imitador de Elvis Presley, en la feria del condado. Randy y Walker llegan y confrontan a Lamar sobre el dinero. Acorralado, Lamar admite haberlo tomado diciendo: Me la meca, bien cosí. Enfurecido, Walker lo amenaza, pero luego recuerda que pueden pedir prestada otra arma a Don. Cuando van con Don, este se niega a prestarles un arma, probablemente porque vendieron su cortadora de césped después de pedírsela prestada. En el camino, Randy casi choca con otro coche, pero terminan desviándose hacia un campo vacío. Coincidencialmente, encuentran un arco y flechas que deciden tomar. Mientras lo hacen, un hombre los sorprende, pero huyen rápidamente. Vernon despierta en el campo cuando un extraño conocido como el hombre llega para ayudarlo. Vernon, en lugar de ir al hospital, quiere vengarse. El hombre le ofrece una pistola para cumplir su propósito. Ha llegado el momento. Ahora todos morirán. Esa noche, Randy y Walker se posicionan frente a la casa de Stanley. Walker, aún afectado por las alucinaciones, asegura haber visto un ejército de mujeres zombies en el bosque. ¡Yo quiero de esa mierda! Randy insiste en llevar a cabo el robo esa misma noche, aprovechando el ruido de la feria. Ambos se ponen máscaras, pero Randy se sorprende al ver que Walker lleva una de payaso, aprovechándose de su miedo a los payasos. Walker lo provoca mientras se preparan para la acción. Finalmente irrumpen en la casa de Stanley, pero este ya los espera con un arma apuntándoles. Las cosas empeoran cuando Stanley reconoce las voces de los ladrones. A medida que la tensión aumenta, los dos terminan mencionando sus nombres mutuamente, lo que provoca que Stanley se ría de su intento fallido. Walker, cansado de sostener el arco, accidentalmente dispara a Randy. Este entra en pánico, pero antes de que puedan hacer algo, Vernon entra con su nueva arma y dispara a Randy. Los otros dos aterrados se esconden, lo que inicia un tiroteo que finalmente provoca la explosión de los tanques de gas de Stanley. Horas antes, tras empeñar su arma, Vernon deja a Alton y Johnson conversando sobre la figura de Santa Claus. John insinúa que Alton no la quiere por el color del muñeco, pero Alton se defiende diciendo: ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. La conversación cambia de tema cuando Johnson pregunta por qué Alton está vendiendo su coche. Alton cuenta que un camión negro casi lo atropella días atrás, y cuando insultó al conductor, este comenzó a perseguirlo. Desde entonces, cada vez que conducía su coche, el camión aparecía de la nada como si intentara atropellarlo. Por miedo a ser reconocido, decidió vender su coche. En ese momento llegan Richard y Sandy, recién casados, para empeñar su anillo de compromiso y financiar su luna de miel. Richard explica que su cuenta bancaria fue hackeada y aunque el banco le reembolsará el dinero, necesita varios miles de dólares para los gastos. Sin embargo, Alton solo puede ofrecerle $500, lo que decepciona a Richard. Mientras tanto, un anillo en exhibición capta su atención. Al examinarlo, nota una inscripción que lo perturba profundamente. Richard, alterado, le pide a Sandy que lo espere afuera. Una vez que ella sale, exige saber de dónde proviene el anillo, recordando que pertenecía a su primera esposa, Cindy,
quien desapareció hace 6 años. Esa noche encontró sangre en su entrada, lo que lo llevó a creer que fue secuestrada. Ahora, un día después de su segunda boda, encuentra el anillo de su primera esposa. Alton le dice que debe presentar un informe policial antes de darle información, pero Richard insiste, ofreciendo el anillo de Sandy, su coche y cualquier dato sobre quién le vendió el anillo. Finalmente, Alton revela que JJ fue quien le vendió el anillo, diciendo que era una reliquia familiar. Con esto, Richard toma las llaves del coche de Alton y se marcha, dejando a Sandy tirada en el estacionamiento. Ella exige saber qué ocurre, pero Richard simplemente dice que ya tiene una esposa y se va en busca de respuestas. Mientras tanto, Richard espera en un semáforo en el coche de Alton. El camión negro que este temía aparece detrás de él. Sin darse cuenta del peligro, Richard continúa hasta el restaurante donde trabajaba JJ. Allí, Carly, una mesera, arranca un cartel de Ricky, un imitador de Elvis Presley. Ricky intenta convencerla de que le permita promocionar su espectáculo ofreciéndole entradas a cambio de su almuerzo. Que no mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Pero Carly le dice: ¡No creo! Ricky, sin suficiente dinero, se va humillado, lo que lleva a su novia Teresa a abandonarlo, cansada de la vida sin comida ni dinero en su coche apestoso. Justo cuando Ricky se va, Richard llega al restaurante. Allí, un misterioso hombre llamado Virgil intenta hablarle sobre su alma, pero Richard, enfadado, lo ignora y entra directamente a la cocina para enfrentar a JJ. Este se niega a cooperar, alegando que no es policía, lo que lleva a Richard a golpearlo con un sartén y arrastrarlo fuera del local para intimidarlo. Finalmente, JJ confiesa que robó el anillo de su tío Ben. Con esta información, Richard se dirige a la casa de Ben, decidido a descubrir la verdad sobre el anillo y lo que realmente ocurrió con Cindy. Ese es un verdadero hombre. Ben luego admite que ganó el anillo en un juego de póker contra Johnny Shaw. Ben se negó a decir dónde estaba Johnny, creyendo que el hombre era bueno ya que se cortaba el cabello en la barbería de Doc. ¿Qué? Con ninguno de los dos dispuesto a ceder, comenzaron una pelea que llevó a Ben a inmovilizar a Richard en el suelo. Sin embargo, Richard tomó un ladrillo cercano y lo golpeó en la cabeza. Con Ben en el suelo, Richard exigió saber dónde estaba Johnny, pero Ben aún se negó, así que lo dejó inconsciente. Richard luego entró a la casa de Ben para buscar pistas. Pronto encontró la dirección de Johnny en una guía telefónica junto con una escopeta cargada. Richard llegó pronto a la casa de Johnny. Escopeta en mano, encontró al hombre viendo cosas locochonas. Antes de acercarse a él, Richard notó que el refrigerador estaba lleno de fotos de mujeres. Entre ellas estaba la de Cindy, foto que él le había tomado a ella. Seguro de que este hombre estaba involucrado en la desaparición de su esposa, Richard le apuntó en la cabeza. De inmediato le preguntó sobre el anillo, añadiendo que había visto la foto de Cindy en el refrigerador. Johnny trató de negar cualquier conocimiento, así que Richard presionó el arma contra su cuello. Asustado, Johnny afirmó que encontró tanto el anillo como la foto en un bolso. Desconfiado, Richard lo noqueó. Johnny despertó pronto, atado con anzuelos de pesca en la cara. Lloró diciendo que no sabía qué le había pasado a Cindy, pero Richard le mostró el arma de cadena de Ben, junto con el cuchillo y el martillo que había encontrado en la casa. Amenazó con ser creativo con las herramientas, pero Johnny seguía negando saber algo sobre Cindy. Enfurecido, Richard usó el martillo contra él y exigió saber la verdad. Desesperado, Johnny finalmente reveló que Cindy estaba viva, prometiendo decirle dónde estaba si Richard lo dejaba ir. Sorprendido, Richard aceptó el trato, y Johnny le dijo que Cindy estaba en el silo, cuyas llaves estaban en su adorno de cierre. Richard tomó las llaves y se apresuró al silo dejando a Johnny atado. En el silo, Richard encontró una traumatizada Cindy que estaba atrapada dentro de una jaula. Le aseguró que ahora estaba bien, pero la mujer estaba demasiado aterrorizada para salir. Cuando su esposo intentó consolarla, la mujer le gruñó. Lucho, estamos para acá para ayudar. No quiero, no quiero, no quiero. Al ver en lo que se había convertido su esposa, Richard regresó con Johnny y lo torturó hasta desuscribirlo de la vida. Luego volvió con Cindy y la abrazó, prometiéndole que le ayudaría. Sin embargo, Cindy se negó a irse, ya que ahora era la number one. Por eso, Johnny le había dado su propio asilo y la dejaba ver televisión en su casa. Esto hizo que Richard se diera cuenta de que había más cautivas, así que revisó el otro silo y encontró a las otras mujeres. Horrorizado, comenzó a liderarlas antes de llevar a Cindy al auto. Sin embargo, la mujer estaba demasiado adoctrinada y seguía discutiendo que ella y las demás no tenían permitido irse. Con la esperanza de recordarle su vida juntos, Richard le mostró el anillo, se lo puso y antes de ir al asiento del conductor, sin notarlo, ella se lo quitó de inmediato. Los dos se alejaron en el auto, pero Cindy seguía preocupada por Johnny. Richard le dijo lo que había hecho con él, así que ella estaba a salvo. En lugar de estar feliz, Cindy lamentó lo que le sucedió a Johnny e incluso gritó a su esposo por acabar con él. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Y agarró el cuchillo de Richard y lo agujereó. Por esto, Richard casi chocó contra el auto donde Randy y Walker estaban esta tarde. El auto de la pareja chocó contra un árbol y cuando Richard miró hacia arriba, encontró que Cindy ya se Lo llevó su puta madre. Desesperado, Richard llamó a Sandy para pedirle que lo recogiera. Sin embargo, la mujer ofendida le colgó, dejándolo morir. Cerca de allí, JJ iba en su bicicleta de regreso a casa cuando se encontró con el anillo que Cindy había tirado en la carretera.
Unas horas antes, Ricky también visitó la tienda de empeños. Se enalteció de su espectáculo en la feria, pero reveló que no recibiría el pago hasta después de las presentaciones y que necesitaba dinero ahora. Con eso ofreció empeñar su medallón, enfatizando que pertenecía al mismísimo Elvis Presley. Es mentira. Después de revisar la pieza, Alton le dio solo $200. Ahora, con algo de dinero en el bolsillo, Ricky buscó una barbería, pero no podía decir si era la de Doc o la de Cock. Una multitud se reunió detrás de él y Ricky asumió que estaban allí para verlo. Ricky era un fanático de Elvis, sin saber que el pueblo lo juzgaba por su elección de barbería. Eso es una estupidez. Cuando finalmente decidió ir a la barbería de Doc, algunas personas lo ovacionaron. Allí, Doc lo sentó en su silla y Ricky insistió que solo necesitaba recortarse las patillas de manera uniforme. Se negó a cortarse el cabello porque necesitaba mantener su estilo para su presentación en la feria. A pesar de esto, Doc procedió a afeitar parte de sus patillas, lo que enfureció a Ricky. Decepcionado, se marchó, pero no antes de verse obligado a pagar por el afeitado. Ricky se dirigió a la barbería de Cock, ignorando a la multitud que empezó a discutir sobre quién era el mejor barbero. Cock lo sentó en la silla y Rick le pidió que encendiera las noticias para mostrarle su entrevista anterior sobre su espectáculo. Luego empezó a quejarse sobre cómo Doc había arruinado sus patillas. Al escuchar esto, Cock se dio cuenta de que era la segunda opción de Ricky, así que le cortó parte del cabello de la nuca y le cobró por el corte. Ricky, desesperado, llamó a todo el pueblo loco antes de marcharse. Sin más remedio, intentó arreglar su cabello usando pegamento y un bigote falso. Esa noche, Virgil encontró a Ricky y le mencionó que había causado un alboroto en la barbería más temprano. Ricky se quejó de lo absurdo que era que los habitantes del pueblo fueran tan intensamente leales a sus barberos, pero Virgil creía que esa era su forma de mantener el equilibrio en la comunidad. Luego, Virgil le preguntó si sentía que la vida era injusta. El imitador respondió que sí, así que Virgil le ofreció darle todo lo que deseaba a cambio de su alma. ¿Cómo? ¿Solo eso? Sorprendido, Ricky miró a su alrededor y vio señales demoníacas, dándose cuenta de que estaba en un cruce de caminos con el diablo. Ricky se excusó para llamar a su madre, revelándole que acababa de hablar con el diablo. Su madre empezó a divagar sobre cómo siempre había asumido que Elvis vendió su alma para alcanzar el éxito, y ahora Ricky también lo creía. Sin embargo, Ricky también pensaba que Elvis tuvo la mejor vida en la tierra. Su madre le prohibió vender su alma, pero Ricky admitió que lo estaba considerando. Luego colgó el teléfono y le dijo a Virgil que necesitaba tiempo para pensar en su oferta. Ricky procedió a realizar su espectáculo en la feria, pero nadie quedó impresionado por su actuación. Sus altavoces y fuegos artificiales fallaron y las patillas falsas se le cayeron. Justo cuando estaba a punto de abandonar el escenario, Virgil apareció entre la audiencia y entonces, frente a la oferta de Virgil, Ricky le dijo Claro que sí. De repente su equipo empezó a funcionar nuevamente, su corte de cabello se arregló mágicamente y aparecieron coristas para apoyar. Ricky comenzó a actuar de nuevo, esta vez con más confianza. El espectáculo atrajo una multitud más grande. Al mismo tiempo, las mujeres que estaban en las jaulas de Johnny llegaron a la feria, aparentemente siendo las mismas mujeres zombies que Walker había visto antes. Uno de los vendedores de la feria sintió lástima por ellas y empezó a cubrirlas con las banderas que vendía. Las mujeres caminaron hacia el escenario y la audiencia asumió que eran parte del espectáculo. La actuación fue tan conmovedora que incluso Doc y Cock decidieron poner fin a su rivalidad. En ese momento, Vernon comenzó un tiroteo con Stal, y cuando accidentalmente encendieron los tanques de gas, las llamas parecieron fuegos artificiales que resaltaron la actuación de Ricky. Habiendo dado la mejor actuación de su vida, Ricky disfrutó de los aplausos del público antes de bajar del escenario. En ese momento, el organizador del evento, Jerry, le ofreció presentarse en las ferias del condado en 8 estados, y Ricky aceptó felizmente. Además, Teresa regresó después de ver su actuación. Ella le ofreció reconciliarse y volver a casa con él, pero Ricky la rechazó. Porque es lo que un hombre hace. Ahora que estaba en el camino hacia el éxito, molesta, Teresa gritó que podría encontrar a otro hombre y mejor. Al escuchar esto, Johnny, quien aparentemente seguía vivo, se acercó a ella y le ofreció un lugar en su casa. Luego ordenó a las chicas que estaban manipuladas que subieran a su camioneta, llevándose a Teresa con ellas. Señor, qué suerte tienen algunos. Mientras tanto, en la tienda de empeños, Johnson decidió irse a casa justo cuando Harry entró buscando comprar un bate de béisbol. Alton le ofreció uno, pero Harry reveló que era el conductor del camión negro. Harry regañó a Alton por vender su auto para engañarlo, así que lo golpeó con el bate que aún no había pagado. Por suerte, JJ llegó y lo derribó con una pala. Alton se levantó y agarró su escopeta, pero JJ lo disuadió de dispararle al hombre. Con esto amenazaron a Harry para que se fuera, y él lo hizo. Con todo resuelto, JJ volvió a empeñar el anillo de Cindy y recibió otros $40 por él. Luego, Alton cerró la tienda y se fue a su rancho. Fin.